Yo quiero que Martín ahora sí nos eche un poquito más largo el cuento de lo que pasó con esa fotografía, esa noticia, finalizando los años 80. Pero esa gráfica que está allí es de Tom Grillo, un fotógrafo, buen amigo nuestro, del Diario Nacional. Y para esa época también trabajaba con ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Que esas eran informaciones absolutamente reservadas. Los periodistas no podíamos dar ningún tipo de información porque estaba vedado. Eso no se podía tocar. Y entonces nosotros buscábamos incluso la reacción del presidente del Banco Central o de algún economista, algún conocedor de la materia, y siempre nos decía, mira, acuérdate que las reservas internacionales son secretos de Estado. Ellos decían, es materia de Estado, que debe ser lógicamente, debe tratarse, pienso yo sí, con discreción, pero no con un absoluto hermetismo, e incluso como lo han tratado algunos parlamentarios que han colocado la decisión del propio presidente de la República, o por lo menos lo que se discutió en el Consejo de Ministros, en las redes sociales. Es decir, debe haber allí un poquito de discreción en el manejo, o por lo menos conciencia nacional en el manejo de ese tipo de información. Pero aquello era una cuestión cerrada, pues aquello era una caja que uno no podía tocarla. Desde lejos se tomaron la fotografía y se hacían las leyendas y algunas especulaciones sobre lo que, pero no se daban cifras, no se decían dónde iba, no se decían por qué se sacaban, etcétera, etcétera. Mira, Gonzalo, no sé si tú puedes leer allí los primeros dos párrafos de la noticia, a ver qué comentario nos puede hacer José Félix. Aquí. Ya voy. Ajá, aquí estoy. Fíjate lo que dice aquí el titular. El titular dice, evidentemente, BCB embarca a Londres 8 toneladas de oro. Pero mira lo que dice aquí, bajo estrictas medidas de seguridad, el Banco Central de Venezuela embarcó ayer 8 toneladas de oro no monetario de sus reservas internacionales, con destino a Inglaterra, donde las barras obtendrán el certificado de Good Delivery, para cumplir con las normas internacionales de calidad y pureza. Y la leyenda de la foto dice, la avenida Urdaneta, frente a la sede del Banco Central de Venezuela, en la esquina de Carmelitas, fue escenario ayer de una intensa movilización de las fuerzas policiales y militares. Prevenían cualquier acontecimiento relacionado con la movilización de 8 toneladas de oro hacia su nuevo destino. Aquí se ve el camión, una gandola Mack, que evidentemente es del ejército, Tania. Sí. Pero aquí la noticia dice además, ahí más abajo dice que el presidente del Banco Central, que en ese momento era Pedro Tinoco, dice que, bueno, se está trasladando estas reservas en oro para obtener créditos que mejoren la posición de activos internacionales del instituto. El organismo gestiona igualmente autorización para poder emitir en Caracas el certificado Good Delivery en virtud de las crecientes operaciones en oro programadas para los próximos años. En ese momento, ¿qué ganaba la República y qué perdía? Se acuerdan que en ese momento, ¿qué es lo que estaba pasando en los años 80? En los años 80, la política económica... Disculpa, tengo que decir que el titular es del 90, 21 de febrero no, de pero es consecuencia de los 80, es consecuencia de los 80, es decir, de la crisis, llamada la crisis de la deuda. En el 89 se intenta imponer un programa de ajuste. O sea, estas medidas no eran en el marco de una pérdida de soberanía de la política económica. Y era también, en los 90, ya que lo mencionaste, era el modelo de los bancos centrales que dependía más de las directrices del Fondo Monetario y de los organismos internacionales y de los bancos de inversión. O sea, esta medida no se podía haber tomado si no era en acuerdo con toda esa trama de agentes financieros que lo que buscaba era sencillamente tener un resguardo para mantener el mecanismo de la deuda. Eran como la garantía que se le daba al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional para recibir los créditos en los países. ¿Tú mandabas oro y recibías? Así no recibías nada, yo lo tenían allí, pero era la garantía por si acaso tú no tenías que hacer pago. Instrucciones. Sí. Mira, vamos a hablar de UNASUR, porque está por allí Andrés Echene, tenemos que conversar con él también. El presidente Chávez, en contacto telefónico durante esa rueda de prensa del ministro de Finanzas y del presidente del Banco Central de Venezuela, se refería a las razones por las cuales la República Bolivariana de Venezuela adopta esta medida, y se refirió también a ese contexto latinoamericano, esas discusiones que se han estado dando en esta región, pero también en otras regiones, para resguardar las economías de lo que es una crisis inminente. Adelante. 1.595 millones de dólares es el equivalente a 99,21 toneladas de oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra desde 1980. Ya está bueno, chicos. Estoy de acuerdo, Nelson. Vamos a traer ese oro a nuestras bóvedas, a nuestro Banco Central,
lo guardamos aquí en las manos de... Pues no estamos hablando ayer con María Emma Mejía, estamos hablando del Banco del Sur, del Fondo de Reserva Suramericano, para comenzar a traer esas reservas que son casi 600.000 millones de dólares de toda Sudamérica y están en el norte. ¿Hasta cuándo los países del sur vamos a financiar el desarrollo del norte? Ese es precisamente el imperialismo económico. 11.000 millones de dólares total de oro venezolano en el exterior. La mayor parte de eso desde los años 80. Que chillen los escuálidos. Ellos defienden qué intereses. Es inconcebible, es increíble, pues. Mueve a risa, mueve a la tragicomedia. Bueno, sí, ahí está la declaración del presidente. José Félix Rivas Alvarado estuvo en la reunión de UNASUR y bueno, nos puedes contar algunas cositas, algunos detalles que no se hayan salido ya en la prensa. Ayer sorprendía la declaración de la representante de UNASUR, de la diplomática colombiana María Emma Mejía, hablando como Venezuela, o como puede uno escuchar el discurso ahora de Bolivia o de Ecuador, hablando desde el sur. Sí, es que creo que lo más interesante, mira, la reunión de UNASUR era instalar el Consejo Económico y Financiero de UNASUR. Yo creo que este ha sido uno de los eventos, después de la derrota del ALCA en Mar del Plata, después del nacimiento de UNASUR y recientemente del CELAC, creo que este evento es uno de los elementos históricos más importantes, porque se comprueban las tesis o las posiciones de Venezuela de desengancharse de la arquitectura financiera internacional, que es un mecanismo de dominación, y es algo que ya trasciende el discurso solamente ideológico, sino que es una realidad objetiva. Entonces tú estás viendo países que antes se ubicaban en términos de política económica o bancos centrales que se ubicaban en forma ortodoxa, lo estás viendo por las razones objetivas, ¿no? De la crisis del dólar, de la crisis del capitalismo, están asomando posiciones que coinciden con la posición venezolana que ya la había anunciado hace tiempo con el Banco del Sur. Pero que se discutió allí concretamente, porque nos queda muy poco tiempo. En todo caso, primero se discutió un plan de acción que va a ejecutar este organismo para tratar de fortalecer a la región en términos de arquitectura financiera, revisión de la arquitectura financiera existente en la región. Muchos de estos organismos financieros de la región perdieron por estar con esa visión de los 80 de la parte financiera. Y a partir de eso hay una declaración, te voy a leer una parte de la declaración, fíjate. Después de reconocer el carácter de la crisis, el Consejo acuerda, lo voy a leer textualmente, trabajar para viabilizar medidas de cooperación técnica en lo atinente al manejo y movilización de las reservas internacionales. Eso lo dicen los 12 países que están en UNASUR. O sea que eso se está discutiendo, tal como se evaluó aquí en Venezuela, se está evaluando en el resto de los países de la UNASUR. Por supuesto, por eso sorprende estas posiciones donde creo que no sé cuál es el concepto del análisis que tiene el diagnóstico de la crisis, no sé en qué país, en qué posición están ubicándose para defender estas posiciones, pero como se dan cuenta, todos los países de UNASUR están coincidiendo y además hay otras posiciones, por ejemplo, impulsar el uso de monedas de la región, como el sucre, como el uso de las monedas locales, aquí está en esta declaración, o sea que además de darle un espaldarazo al Banco del Sur para que de una vez funcione, o sea, creo que la región está cambiando y alguien no se está dando cuenta. Vamos a concluir, algo se está moviendo y habrá noticias. Claro. Así es. Bueno, le damos las gracias a José Félix Rivas Alvarado. Martín Pacheco gracias a usted. Se queda con nosotros para ayudarnos en la entrevista con Andrés Dechene. Nos vamos al corte con Gonzalo, que tiene por allí unas opiniones emitidas por el exsecretario de Estado Roger Noriega en torno a este tema de las reservas internacionales. Cualquier parecido de este discurso con alguno en el ámbito nacional es pura casualidad. Sí, esta opinión la emitió a través del Twitter, esta red social que tanto ha dado de qué hablar y tanto se usa hoy a nivel mundial. Fíjate esto que colocó, tuiteó 2 veces, en español y en inglés por si quedan dudas. El primero que colocó fue mover las reservas de Venezuela, entre paréntesis 28.000 millones de dólares, a China y Rusia, demuestra el miedo de Chávez, amenaza la economía y lastima al pueblo. Luego colocó lo siguiente: solo dictadores y asesinos se preocupan por el congelamiento de fondos. Chávez igual a Gaddafi, se pregunta con 2 signos de interrogación. Y citó a @ChávezCandanga. Entonces esta es la opinión de Roger Noriega, exsecretario adjunto del Departamento de Estado
de Estados Unidos. Qué casualidad, Jorge, yo no sé si tú leíste las declaraciones de un ex secretario de Estado, hasta hace poco fue secretario de Estado imperial. Fíjate lo que escribió en su cuenta Twitter: reservas pertenecen a Venezuela, no a Chávez, dice el señorito. Fíjate. Segundo, un mensaje de Twitter: solo dictadores y asesinos se preocupan por el congelamiento de fondos. Chávez es igual a Gaddafi. Tercero, Chávez planea botín de 29.000 millones de dólares en la reserva de Venezuela. No es demasiado tarde para el pueblo de Venezuela para detener este plan. Fíjate, esta es la voz del imperio. Aquí lo que están ahí con la laraca mediática, y son unos lacayos que no tienen ni vergüenza, pero ni vergüenza les da que les están mandando la línea desde allá, desde el imperio. Fíjate lo que dice el caballero imperial: mover las reservas de Venezuela a China y Rusia demuestra el miedo de Chávez, amenaza la economía y lastima al pueblo. Es la voz del imperio. Lo que se olvida las voces imperiales, Jorge, Nelson, lo que olvidan estos lacayos desvergonzados de acá, es que este es un Estado soberano y libre. No solo un gobierno soberano y libre, un Estado. El Banco Central es una institución del Estado. Así es. No está subordinada al gobierno. Tiene claro su constitución, subordinada a la constitución y a su propia ley, las leyes pues, aprobadas por el Estado revolucionario, la Asamblea Nacional. Ahora el Banco Central está subordinado al interés nacional. Bueno, ahí está parte, la llamada del presidente Chávez a durante la rueda de prensa de los ministros, del ministro Jorge Giordani de Planificación y Finanzas y del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Los Twitter a los que se refería el presidente ya los vimos más temprano, allí están, corresponden a la cuenta de ex secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Roger Noriega, y bueno, se expresa en esos términos. Nosotros queremos darle la bienvenida a Andrés Dechene. Está con nosotros aquí, Martín se quedó allá. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, Tony, siempre es grato estar contigo y con Martín, por supuesto, ahora. Gracias, Andrés. Bueno, una opinión sobre la medida tomada hoy y otra opinión sobre la opinión de Roger Noriega, porque se expresará ese señor de esa manera y por qué dice Chávez igual Gaddafi. ¿Qué crees tú que está allí expresado? Se dice que en la pantalla de televisión no se debe sonreír o reírse uno, pero la verdad es que me da mucha risa y hasta carcajada lo que hablan estos escuálidos allá en Washington, ¿no? De todos modos, mira, antes de darte respuesta, quiero saludar a mi queridísimo amigo Martín Pacheco, que ha sido el único cónsul de Venezuela en Curazao, que se mezcló con la gente y caminó las calles de Curazao promoviendo el proceso bolivariano. Sí, es cierto, muchas gracias. Soy testigo de eso. Sí. Un cónsul de base. Exactamente. Y lo están echando de menos. Ahora ya. Gracias. Mira, esto, y con el permiso de Martín, que es un tremendo periodista y muy historiador, esto no empieza en el año 1986. Esto empieza en 1982. 82. El señor Herrera Campins llega a la presidencia en el año 1979, después del desastroso gobierno de Carlos Andrés Pérez I, que llevó nada menos Carlos Andrés Pérez I, que la deuda pública venezolana de 3.000 millones de bolívares a 31.000 millones de bolívares, es decir, la incrementó en 10 veces. Y tenemos que recordar, para llegar un poquito de historia en esto, lo que estaba sucediendo en 1982. Antes de decirte, por supuesto, Tania, que la medida del presidente de hoy de traerse esas toneladas que tenemos en Londres es muy sana, muy valiente, y no le hagamos caso a tantas necedades de los Twitter en el mundo. El oro es nuestro. Y escribí hace 3-4 meses que el oro no gana intereses. Nos ha costado millones y millones de bolívares, traducidos a euros o a dólares, como lo quieran llamar, la custodia de ese oro en Londres.
Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que pagar custodia del oro en Londres cuando podemos tenerlo en nuestras bóvedas en el Banco Central de Venezuela? Felicito al presidente Chávez, mi amigo y amigo de todos, por esa magnífica medida tomada.